Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Acabamos de vivir hoy este Viernes Santo, Viernes de la Pasión del Señor. Acabamos de vivir toda la experiencia desde la acción litúrgica hasta todas las actividades que acompañaron en este día. Yo tuve la oportunidad de participar por la mañana en el Vía Crucis, por la tarde de la acción litúrgica, y ahorita después de misa, después de esta acción litúrgica, celebramos el Rosario del Pésame, de la Dolorosa, celebramos también la Marcha del Silencio, y pues estamos ahora esperando este gran día que es el domingo de Pascua, el domingo de la resurrección del Señor. Vamos a ver este tema el día de hoy. Continuamos con estos videos acerca del Tríodo Pascual. Vamos a comenzar lo que vamos a celebrar el día de mañana. ¿Qué dice este documento de las normas de preparación a la celebración de Semana Santa? Vamos a ver en primer lugar el Sábado Santo. Dice: durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando en la oración y el ayuno su resurrección. Se recomienda con insistencia la celebración del oficio de lectura y de las laudes, con participación del pueblo. Cuando esta no sea posible, prepárese una celebración de la palabra o un ejercicio piadoso que corresponda al misterio de este día. Pueden ser expuestas en las iglesias a la veneración de los fieles la imagen de Cristo crucificado o del sepulcro, o descendiendo a los infiernos, ya que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores de los fieles. Hoy la Iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la misa. La Sagrada Comunión puede darse solamente como viático. No se concede celebrar el matrimonio ni administrar otros sacramentos fuera de la penitencia y la unción de los enfermos. Los fieles han de ser instruidos sobre la naturaleza peculiar del Sábado Santo, los usos y tradiciones festivos vinculados con este día a causa de la antigua anticipación de la vigilia al Sábado Santo deben desplazarse a la noche y al día de la Pascua. Con esto, queridos hermanos, durante el sábado, todo lo que es el día del sábado, recordemos que no puede haber ninguna actividad más que nos recomiendan la lectura, el oficio de la lectura por las mañanas, y pues probablemente sería la asistencia a estar expuestas imágenes de Cristo crucificado o del sepulcro, pero no hay señalado ninguna actividad litúrgica durante este día sábado. Nos preparamos para el sábado por la noche, ¿verdad? En lo que es la vigilia, lo que es la primera, pues la vigilia de la noche pascual, ¿verdad? La primera misa de la resurrección del Señor. Así se llama este domingo. Domingo de Pascua de la resurrección del Señor. Recordemos que por ser esta misa, aunque sea sábado por la noche, ya corresponde a lo que es las vísperas de domingo, corresponde ya al día domingo. Por eso la misa que celebramos el sábado, que llaman sábado de gloria, sábado por la noche, corresponde ya a la misa del domingo. Dice en el numeral 77, según la antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor, y la vigilia que tiene lugar en ella conmemorando la noche santa en que el Señor resucitó, ha de considerarse como la madre de todas las santas vigilias. Durante la vigilia la Iglesia espera la resurrección del Señor y la celebra con los sacramentos de iniciación cristiana, significado del carácter nocturno de la vigilia pascual. Recordemos que este día, este sábado por la noche, domingo, ¿verdad? Vísperas de domingo, vamos a celebrar lo que es la vigilia pascual. Vamos a celebrar lo que aquí dice, bien dice, ¿verdad? Como la madre de todas las santas vigilias, es decir, la liturgia más importante del año litúrgico, el momento más importante para nosotros los cristianos. La celebración más importante la vamos a llevar a cabo el día de mañana por la noche, que se celebra esta vigilia pascual. Dice, toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprano que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. Esta regla debe ser interpretada estrictamente. Cualquier abuso o costumbre contrario que poco a poco se haya introducido y que suponga la celebración de la vigilia pascual a la hora en la cual habitualmente se celebran las misas vespertinas antes del domingo, ha de ser reprobado.
Las razones presentadas a veces para justificar la anticipación de la vigilia pascual, por ejemplo la inseguridad pública, no se tienen en cuenta en el caso de la noche de Navidad o de reuniones de otro género. La vigilia pascual nocturna, durante la cual los hebreos esperaron el tránsito del Señor, que debía liberarlos de la esclavitud del faraón, fue desde entonces celebrada cada año por ellos como un memorial. Esta vigilia era figura de la Pascua auténtica de Cristo y de la noche de la verdadera liberación, de la cual, rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. En ese numeral 79, queridos hermanos, nos recalcan bien cuál es el carácter y el porqué de esta vigilia se haga de noche. Recordemos que todo dentro de la liturgia tiene un significado, tiene detrás una tradición muy importante, como es la vigilia pascual nocturna, porque es cuando los hebreos esperaban el tránsito del Señor en el Éxodo. Dice, ya desde el comienzo de la Iglesia ha celebrado con solemne vigilia nocturna la Pascua anual, solemnidad de las solemnidades. Precisamente la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, y por medio del bautismo y de la confirmación somos injertados en un ministerio pascual de Cristo, morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él, para reinar con Él para siempre. Esta vigilia es también espera de la segunda venida del Señor. Otro calificativo que le da aquí es solemnidad de las solemnidades, la más importante, aquella que está en primer lugar, en preeminencia de todas las celebraciones. Es lo que vamos a vivir el día de mañana. Dice, la estructura de la vigilia pascual y la importancia de sus diversos elementos y partes. Es el punto que vamos a ver a continuación. Dice, la vigilia pascual tiene la siguiente estructura. Después del lucernario y del pregón pascual, que forma la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia contempla las maravillas de Dios que Dios ha hecho en favor de su pueblo, desde los comienzos, parte segunda o liturgia de la palabra, hasta que junto con a los nuevos miembros renacidos por el bautismo, que es la tercera parte, es invitada a la mesa preparada por el Señor para su pueblo, memorial de su muerte y su resurrección, en espera de su nueva venida, que es la parte cuarta. Dice, nadie está autorizado a cambiar a su arbitrio esa estructura del rito. Recordemos bien, pues, cuál es la estructura, porque cambiar, como dice aquí, es totalmente contrario a lo que la Iglesia nos pide. Nadie está autorizado, nadie tiene el poder, la potestad de cambiar esto que la Iglesia ha establecido. La estructura de la celebración de la más importante del año, como vimos, es la siguiente. Comienza con el lucernario y el pregón pascual, primera parte. Segunda parte es la liturgia de la palabra. Tercera parte, si lo hay, el bautismo. Cuarta parte es la cuarta parte es pues, lo que es la misa normal, ¿verdad? Lo que es la comunión y todo lo demás que viene después de todas estas, como una misa normal de todas estas primeras partes. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, tener esta estructura bien definida y que no se cambie por nada, ¿verdad? Porque no tenemos autoridad para hacerlo. Dice, la primera parte consiste en una serie de acciones y gestos simbólicos que conviene realizar con tal dignidad y expresividad que su significado propio sugerido por las municiones y las oraciones pueda ser realmente percibido por los fieles. En el lugar adecuado, fuera de la iglesia, en cuanto sea posible, se prepara la hoguera destinada a la bendición del fuego, la primera parte, el lucernario, cuyo resplandor debe ser de tal que disipe las tinieblas e ilumine la noche. Prepárese el cirio pascual para la veracidad del signo ha de ser de cera nueva cada año, único, relativamente grande, nunca ficticio, que pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo. La bendición del cirio será con los signos y las palabras propuestas por el misal o con otras aprobadas por la conferencia episcopal. 83. La procesión en la que el pueblo entra a la iglesia se ilumina únicamente por la llama del cirio pascual, del mismo modo que los hijos de Israel durante la noche eran guiados por una columna de fuego. Así los cristianos siguen a Cristo resucitado. Nada impide que a las respuestas demos gracias a Dios, señala algunas aclamaciones dirigidas a Cristo. La llama del cirio pascual
pasará poco a poco a las velas que los fieles tienen en sus manos, permaneciendo aún apagadas las lámparas eléctricas. Entonces, esta parte, queridos hermanos, y el significado que se tiene, ¿verdad? Algo muy importante que a veces desconocemos o se nos olvida. El significado en cada acción litúrgica es muy importante. La procesión, recordemos que es el pueblo de Dios caminando, ¿verdad? Como dice aquí, la noche en que eran guiados, y eran guiados con una columna de fuego. Eso es lo que significa el cirio. Por eso la entrada para esta, después de la primera parte del lucernario, la entrada hacia la iglesia es en oscuridad, y lo único que ilumina es los cirios y todas las velas o los cirios que se prenden del cirio pascual, que acaba de ser bendecido. Dice 84, que es la segunda parte, la primera parte del pregón pascual. Con esa termina la primera parte, el pregón. El diácono proclama el pregón pascual, magnífico poema lírico que presenta el misterio pascual en conjunto de la economía de la salvación. Si fuese necesario, o por falta de un diácono, o por imposibilidad del sacerdote celebrante, puede ser proclamado por un cantor. Las conferencias episcopales pueden adaptar convenientemente este pregón, introduciendo en él algunas aclamaciones de la asamblea. Para este pregón pascual, el misal tiene dos versiones. Entonces, lo que seguía después del lucernario, lo que debe seguir es el pregón pascual. De ahí viene la segunda parte que vimos, que es la liturgia de la palabra. Dice el 85, las lecturas de la Sagrada Escritura constituyen la segunda parte de la vigilia. Describen momentos culminantes de la historia de la salvación, cuya plácida meditación se facilita a los fieles con el canto del salmo responsorial. El silencio y la oración del sacerdote celebrante. La estructura restaurada de la vigilia presenta 7 lecturas del Antiguo Testamento, entresacadas de los libros de la ley y de los profetas, ya utilizadas frecuentemente en las antiguas tradiciones litúrgicas de Oriente y Occidente, y 2 del Nuevo Testamento, es decir, la lectura del apóstol y del Evangelio. De esta manera la Iglesia, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, interpreta el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, en la medida en que sea posible, léanse todas las lecturas indicadas, para conservar intacta la índole propia de la vigilia pascual, que exige una cierta duración. Sin embargo, si las circunstancias pastorales aconsejan que se reduzca aún el número de las lecturas, léanse al menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, de manera que estén representadas la ley y los profetas. Nunca se puede omitir la lectura del capítulo 14 del Éxodo con su cántico. 86. El significado tipológico de los textos del Antiguo Testamento tiene sus raíces en el Nuevo, y aparece sobre todo en las oraciones que el sacerdote celebrante pronuncia después de cada lectura. Podrá también ser útil para llamar la atención hacia ese significado una breve monición hecha antes de la lectura. Estas moniciones pueden hacerlas el mismo sacerdote o el diácono. Las comisiones nacionales o diocesanas de liturgia procurarán material apto que pueda servir de ayuda a los pastores. Después de cada lectura se canta el salmo, con la respuesta del pueblo. En la repetición de estos diversos elementos, manténgase el ritmo adecuado para facilitar la participación y devoción de los fieles. Evítese con todo cuidado que los salmos responsoriales sean sustituidos por cancioncillas populares. Recordemos que en esta parte, en la segunda parte de la liturgia de la palabra, el esquema es una lectura. Recordemos que son 7 lecturas del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo. La estructura es lectura, salmo y una oración del sacerdote en todas las lecturas. Dice, terminada la lectura del Antiguo Testamento se canta el himno Gloria a Dios. Se hacen sonar las campanas según las costumbres de cada lugar. Se dice la oración colecta y de este modo se pasa a las lecturas del Nuevo Testamento. Se lee la exhortación del apóstol sobre el bautismo, entendiendo como inserción en el misterio pascual de Cristo. Después, todos se levantan y el sacerdote entona por 3 veces el aleluya, elevando gradualmente la voz y repitiendo la asamblea. Si fuese necesario, el salmista o cantor entona el aleluya, que el pueblo prosigue intercalando la aclamación entre los versículos del Salmo 117.
tan a menudo citado por los apóstoles en la predicación pascual. Sigue el anuncio de la resurrección del Señor con la lectura del Evangelio, culmen de toda la liturgia de la palabra. Terminada la proclamación del Evangelio, no se omita la homilía, aunque sea breve. La liturgia bautismal es la tercera parte de la vigilia. La Pascua de Cristo y nuestra se celebra ahora en el sacramento. Esto se manifiesta más plenamente en aquellas iglesias que poseen la fuente bautismal, más aún cuando tiene lugar la iniciación cristiana de adultos, o al menos el bautismo de niños. Aún en el caso de que no haya bautizados, en las iglesias parroquiales se hace la bendición del agua bautismal. Si esta bendición no se hace en la fuente bautismal, sino en el presbiterio, el agua bautismal debe ser trasladada después al baptisterio, donde será conservada durante todo el tiempo pascual. Donde no haya bautizos ni se deba bendecir el agua bautismal, hágase la bendición del agua para la aspersión de la asamblea, a fin de recordar el bautismo. A continuación tiene lugar la renovación de las promesas bautismales, introducidas por la monición que hace el sacerdote celebrante a los fieles. Los fieles de pie y con las velas encendidas en sus manos responden a las interrogaciones. Después tiene lugar la aspersión, de manera los gestos y las palabras que acompañan recuerdan a los fieles el bautismo que un día recibieron. El sacerdote celebrante hace la aspersión pasando por toda la nave de la iglesia, mientras la asamblea canta la antífona Vini Aquam, u otro canto de índole bautismal. Entonces estamos ya en la parte de la tercera parte, que es la liturgia bautismal. Recordemos que si en esta parte nos dicen que se deben celebrar bautismos, pero si no, solamente se hace la bendición del agua y la aspersión. Después viene la cuarta parte, que es la celebración de la Eucaristía, que es la cuarta parte de la vigilia, y su punto culminante, porque es el sacramento pascual por excelencia, memorial del sacrificio de la cruz, presencia de Cristo resucitado, consumación de la iniciación cristiana y la pregustación de la Pascua eterna. Hay que poner mucho cuidado para que la liturgia eucarística no se haga con prisa. Es muy conveniente que todos los ritos y las palabras que los acompañan alcancen toda su fuerza expresiva. La oración universal, en la que los neófitos participan por primera vez como fieles, ejercitando su sacerdocio real, la procesión de las ofrendas, en las que conviene que participen los neófitos si los hay, la plegaria eucarística primera, segunda, tercera, a ser posible cantada con el embolismo propio, la comunión eucarística, que es el momento pleno de participación en el misterio que se celebra. Durante la comunión es oportuno cantar el Salmo 117 con la antífona Aleluya, 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 u otro canto que represente la alegría de la Pascua. Es muy conveniente que en la comunión de la vigilia pascual se alcance la plenitud del signo eucarístico, es decir, que se administre el sacramento bajo las especies del pan y del vino. Los ordinarios del lugar juzguen sobre la oportunidad de tal concesión y de sus modalidades. Algunas indicaciones de carácter pastoral. Cuídese de tal modo la liturgia de la vigilia pascual que se pueda hacer llegar al pueblo cristiano las riquezas que contienen las plegarias y los ritos. Es necesario que se respete la verdad de los signos, se favorezca la participación de los fieles y que no falten ministros, lectores y cantores para el buen desarrollo de la celebración. Recordemos, hermanos, que esta liturgia que vamos a celebrar es la más importante de todo el año litúrgico, por lo cual debe ser cuidada, y también nosotros que asistimos como fieles, ¿verdad? También, como dice aquí, tenemos que estar bien atentos, tenemos que estar bien conscientes, escuchar todas las plegarias, vivir todos los ritos que están en esta celebración, y sobre todo respetar los signos. Y si no conocemos los signos, pues ahí viene el problema, ¿verdad? Por eso es muy importante pues que el pueblo tenga pueda tener acceso a este tipo de documentos, ¿verdad? Que nos abren un poquito más el panorama de lo que estamos haciendo y nos explican el significado de los signos. Y sobre todo también nos implican cómo son las celebraciones para poderlas entender y vivir de mejor manera. Número 94. Es de desear que según las circunstancias se plantee la posibilidad de reunir en una misma iglesia distintas comunidades,
Cuando por razón de las cercanías de las iglesias o del reducido número de participantes no es posible, asegurar para cada una separadamente una celebración plena y festiva. Hay que favorecer el hecho de que los grupos particulares tomen parte en la celebración común de la vigilia pascual, de suerte que todos los fieles, formando una única asamblea, puedan experimentar más profundamente el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial. Los fieles, que por razón de las vacaciones no pueden participar en la liturgia de la propia parroquia, han de ser invitados a unirse a la celebración en el lugar donde se encuentran. Qué buen punto, queridos hermanos. Cuánta gente aprovecha estos días para irse de vacaciones. La que la iglesia nos invita es no dejar de lado que a pesar de estar de vacaciones, no olvidemos la importancia que tiene esta celebración. De verdad que perderse esta celebración por irse de vacaciones no habla muy bien de nosotros como cristianos, como católicos. Entonces, estamos viendo la importancia de esta celebración, la más importante, hago mucho hincapié, la más importante, la vigilia más importante de nuestra iglesia. En el modo de anunciar las celebraciones de la vigilia pascual, evítese presentarla como el último acto del sábado santo. Dígase más bien que la vigilia pascual se celebra en la noche de la Pascua, y precisamente como una celebración unitaria. Se recomienda encarecidamente a los pastores que en la formación de los fieles insistan en la conveniencia de participar en toda la vigilia pascual. Algo muy importante que veíamos hace rato, ¿verdad? El sábado santo termina en el día, ya por la noche ya es domingo. Entonces, no digamos que esta vigilia pascual es el último acto del sábado, sino el primer acto del domingo. Para poder celebrar la vigilia pascual con el máximo provecho, conviene que los mismos pastores hagan lo posible para comprender mejor tanto los textos como los ritos, a fin de poder dar una mistagogía que sea auténtica. Esto va dirigido a los pastores y por muy difícil de creer que parezca, a veces también los pastores, los sacerdotes, los encargados, a veces no comprenden del todo esta celebración y dicen que esto es muy importante, ¿verdad? Porque podemos darle un significado más real y si ellos desconocen, ¿verdad? Por el porqué de las cosas, pues vienen lo que muchas veces a desvirtuarse, a cambios, a variaciones. Vamos a concluir con las rúbricas para esta celebración. ¿Qué es lo que nos dicen las rúbricas para celebrar? En primer lugar nos habla del sábado y nos dice lo mismo, ¿verdad?, que veíamos anteriormente. La iglesia permanece junto al sepulcro meditando su pasión y su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración y ayuno. Sábado Santo es un día de ayuno y de oración. La iglesia se abstiene del sacrificio de la misa, quedando por ello desnudo el altar hasta que después de la solemne vigilia o expectación nocturna de la resurrección se inauguren los gozos de la Pascua cuya exuberancia inunda los 50 días pascuales. En este día no se puede distribuir la Sagrada Comunión a no ser en el modo de viático. Y comenzamos con el domingo de Pascua de la resurrección del Señor, la vigilia pascual en la noche santa. Domingo, vuelvo a recalcar, no sábado, domingo. Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a los criados que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y los invite a sentarse en su mesa. Esto viene en Lucas 12. La vigilia de esta noche, que es la mayor y más noble de todas las solemnidades, ha de ser una sola en cada iglesia. Se desarrolla de la siguiente manera. Después del lucernario y pregón pascual, la primera parte, la Santa Iglesia, llena de fe en la palabra y en las promesas del Señor, contempla las maravillas que el Señor realizó desde el principio en favor de su pueblo. Segunda parte, liturgia de la palabra. Hasta que, al acercarse el día y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo, tercera parte, es invitada a la mesa del Señor, que ha preparado para su pueblo como memorial de su muerte y su resurrección, hasta que vuelva, la cuarta parte, liturgia eucarística. Toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que la vigilia empiece antes del inicio de la noche,
ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. La misa de la vigilia, aunque se celebrase antes de medianoche, es ya la misa de Pascua del domingo de resurrección. Los fieles que participan en esta misa de la noche pueden comulgar de nuevo en la misa del día de Pascua. El que celebra o concelebra la misa de la noche pascual puede celebrar o concelebrar de nuevo la misa del día de Pascua. La vigilia pascual ocupa lugar del oficio de lectura. Según costumbre, asiste al sacerdote un diácono. En su ausencia, el sacerdote celebrante o concelebrante asuman las funciones de su orden, excepto las que a continuación se indican. El sacerdote y el diácono se revisten con las vestiduras blancas que han de usar en la misa. Han de prepararse velas para todos los fieles que participan en la vigilia. Se apagan las luces de la iglesia. Vamos a ver la primera parte, el lucernario. Con esto es el comienzo de la vigilia, bendición del fuego y preparación del cirio. ¿Qué nos pide la iglesia para este primer acto? Dice, en un lugar adecuado, fuera de la iglesia se enciende la hoguera. Congregado allí el pueblo llega el sacerdote con los ministros. Uno de ellos lleva el cirio pascual. No se lleva la cruz procesional ni los ciriales, donde pueda encenderse el fuego fuera de la iglesia. El rito se desarrolla como se indica el número 13. Aquí hago hincapié, y fue mi pausa, es muy importante. Dice, no se lleva la cruz procesional ni los ciriales. ¿Por qué? Porque en lugar de los ciriales, pues va a ir el cirio, ¿verdad? No necesitamos los ciriales. Y en lugar de la cruz, pues vamos a llevar el cirio. La cruz alta, en lugar de la cruz, vamos a llevar el cirio. Va a sustituir la cruz y los ciriales. No son necesarios en esta parte. El sacerdote y los fieles se signan cuando él dice en el nombre del Padre. El sacerdote saluda como de costumbre al pueblo congregado y hace una breve monición sobre el sentido de esta vigilia nocturna. Dice, seguidamente el sacerdote bendice el fuego. Bendecido el fuego nuevo, un acólito u otro ministro lleva el cirio pascual ante el celebrante. Este, con un punzón, graba una cruz en el cirio. Después traza en la parte superior de la cruz la letra griega alfa y debajo de la misma letra griega omega. En los ángulos que forman los brazos de la cruz, traza los 4 números del año en curso. Mientras hace estos signos, dice, Acabada la incisión de la cruz y de los otros signos, el sacerdote puede incrustar en el cirio 5 granos de incienso en forma de cruz mientras dice, lo que le llaman los punzones. Donde por alguna dificultad no se encienda la hoguera, la bendición del fuego se acomodará a las circunstancias. Reunido el pueblo en la iglesia como de costumbre, el sacerdote y los ministros, uno de los cuales lleva el cirio pascual, se dirige a la puerta de la iglesia. El pueblo, en cuanto sea posible, se vuelve hacia el celebrante. El sacerdote saluda al pueblo y hace la monición inicial tal como lo indica en el número 9. Después bendice el fuego y prepara el cirio como se indica en los números del 10 al 12. El sacerdote enciende el cirio pascual con el fuego nuevo diciendo, y después de esto, que es el lucernario, vamos a entrar en procesión. ¿Qué dice acerca de la procesión? Dice, encendido el cirio, uno de los ministros toma carbones encendidos del fuego y los pone en el incensario. El sacerdote, según su costumbre, impone el incienso. El diácono, o en su ausencia otro ministro idóneo, recibe del ministro el cirio pascual y se organiza la procesión. El turiferario, con el incienso humeante, camina delante del diácono o del ministro que lleva el cirio pascual. Sigue el sacerdote con los ministros y el pueblo, llevando todos en la mano las velas apagadas, a la puerta de la iglesia. El diácono, de pie y levantando el cirio, canta, Luz de Cristo. Dice, el diácono pone el cirio pascual sobre el candelero. Después de entrar a la iglesia, ya que se hizo toda la procesión, el diácono, dice, pone el cirio pascual sobre el candelero solemne colocado junto al ambón o en medio del presbiterio, y se encienden las luces de la iglesia, excepto las velas del altar. De ahí viene la segunda parte, la primera parte con el pregón pascual. Dice, cuando el sacerdote ha llegado al altar, va a su sede, entrega la candela al ministro, impone y bendice el incienso,
como para el Evangelio en la misa. El diácono va ante el sacerdote y diciendo: Padre, dame tu bendición, y pide y recibe la bendición del sacerdote. El diácono, después de la bendición, dice, se omite si el pregón pascual es anunciado por alguien que no sea diácono. El diácono, una vez incensado el libro y el cirio, anuncia el pregón pascual en el ambón o púlpito, estando de pie y con las velas encendidas en las manos. El pregón pascual puede ser anunciado en ausencia del diácono por el mismo sacerdote, por otro presbítero concelebrante o, como dice aquí, un cantor laico. Para esto hay que omitir cierta parte. Liturgia de la Palabra. En esta vigilia, madre de todas las vigilias, se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo, 2 del Nuevo. ¿Verdad? Dice, por motivos graves de orden pastoral puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero téngase siempre en cuenta que la lectura de la palabra divina es parte fundamental de esta vigilia pascual. Deben leerse por lo menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, concretamente de la ley y los profetas, y cantarse los respectivos salmos responsoriales. Nunca puede omitirse la lectura del capítulo 14 del Éxodo. Apagadas las velas, todos se sientan. Antes de comenzar las lecturas, el sacerdote hace una breve monición al pueblo. Después siguen las lecturas. El lector se dirige al ambón y lee la primera de ellas. Seguidamente el salmista o cantor dice el salmo, proclamando el pueblo la respuesta. Acabado el salmo, todos se levantan y el sacerdote dice: oremos. Y después de orar en silencio durante algún tiempo, dice la oración correspondiente a la lectura. Este esquema se hace en todas las lecturas. Dice: acabada la epístola, todos se levantan y el sacerdote entona solemnemente por 3 veces, elevando gradualmente el tono de la voz, el aleluya, que repiten todos. Si fuera necesario, el salmista entona el aleluya. El pueblo intercala aleluya en cada una de sus estrofas. El sacerdote, según el modo acostumbrado, pone el incienso y bendice al diácono para el evangelio. En el evangelio no se llevan cirios, solamente el incienso. Recordemos esto, ¿por qué no? Porque ahí está el cirio, que en esta noche no va a ser necesario, ¿verdad?, los ciriales. Después del evangelio no se omita la homilía, aunque sea breve. Y viene la tercera parte, la liturgia bautismal. Después de la homilía se procede a la liturgia bautismal. El sacerdote con los ministros se dirige a la fuente bautismal, si ésta se encuentra situada a la vista de los fieles. Si no es así, se coloca un recipiente con agua en el presbiterio. Si hay catecumenados, se los llama y sus padrinos los presentan. Pero si los catecúmenos son niños, son sus padres y padrinos quienes lo llevan y presentan a toda la asamblea congregada. Si hay procesión al bautisterio o a la fuente, se organiza inmediatamente. Abre la procesión un ministro con el cirio pascual y siguen los bautismos con los padrinos. Luego los demás ministros, el diácono y el sacerdote. Durante la procesión se cantan las letanías. Terminadas estas, el sacerdote hace monición. Si la liturgia bautismal se desarrolla en el presbiterio, el sacerdote hace inmediatamente la monición introductoria con estas palabras. Dice en el numeral 42, si no hay bautismos, si no están programados personas para bautizarse, dice, ni se va a bendecir la fuente, se omiten las letanías, se procede inmediatamente a la bendición del agua. La bendición del agua, dice, el sacerdote bendice el agua con la siguiente oración. Después de bendecir el agua viene la renovación de las promesas del bautismo. Acabado el rito del bautismo y de la confirmación, o después de la bendición del agua, si no hubo bautismos, todos de pie y con las velas encendidas en sus manos, renuevan las promesas del bautismo, a no ser que se hubiera hecho junto con los que van a ser bautizados. El sacerdote se dirige a los fieles con las palabras ya conocidas y la interrogación. Dice, acabada la aspersión, después de las promesas bautismales viene la aspersión. El sacerdote vuelve a la sede. Acabada la aspersión, el sacerdote vuelve a la sede donde, omitida la profesión de fe, dirige la oración de los fieles, en la que los neófitos participan por primera vez. Y con esto concluye la tercera parte, que es el bautismo. Viene la cuarta parte, que es la liturgia eucarística,
y esta se lleva como bien lo teníamos, como se hace en todas las liturgias, ¿verdad? Todo el proceso es normal. Eh, a lo que nos dice aquí, conviene que el pan y vino sean llevados por los neófitos y los niños sus padres o padrinos. Bueno, en el caso que haya bautismos, ¿verdad? Y nos dice también que el cirio pascual debe estar encendidos en todas las celebraciones solemnes importantes de este tiempo, de esta Pascua que dura 50 días. Y con esto, queridos hermanos, concluimos este Sábado Santo, la vigilia pascual, y con esto también vamos a concluir el trido pascual. Pues vamos a disponernos, queridos hermanos, a vivir este momento tan importante, le vuelvo a recalcar, la vigilia más importante, la madre de todas las liturgias, la vamos a celebrar el día de mañana por la noche. Vamos a estar con el corazón preparado. Hoy estamos en oración, estamos también pues acompañando al Señor, ¿verdad? Que está esperando para esa resurrección que vamos a vivir el día de mañana. Agradezco de todo corazón a todas aquellas personas que se han dado el tiempo de poder leer o escuchar o ver estos videos que hemos preparado de esta Semana Santa y de este Trido Pascual. La intención es que cada día podamos vivir de mejor manera, más conscientes, más plena, más activa la celebración, especialmente la del día de mañana, que vuelvo a recalcar y hago mucho hincapié en que es la vigilia más importante de todo el año litúrgico. Agradezco de todo corazón a todas aquellas personas que han escuchado y que han compartido. Especialmente hago una mención especial y un agradecimiento especial a todas aquellas personas, especialmente aquellas también comunidades que han compartido, les ha parecido interesante estos temas y las han compartido en sus diferentes redes sociales. Agradezco muy en especial a la capilla de Juan Pablo II en Córdoba, Veracruz, que también ha compartido estos temas. A todos y cada una de las personas, especialmente aquellas comunidades, agradecimiento, bendiciones. Nos acompañamos en la oración y mañana juntos también un ambiente de armonía, de oración. Vivamos con felicidad esta solemnidad, la más importante. Algo muy importante y con lo cual concluyo, no confundamos la alegría con introducir cosas que no van en la liturgia. Primeramente Dios, con el favor de Dios, mañana estaremos de fiesta, comenzando con esta solemnidad, ¿verdad? Este tiempo de Pascua. Paz y bien, queridos hermanos, y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Te agradezco, bendiciones, adiós.